Buenos días, hermanos. Usted encuentra el texto que acabamos de leer, de pronto cosas que no podemos un poco entender porque perdimos el hilo. Recuerda que se metió Semana Santa y estuvimos hablando acerca de lo que hizo el Señor Jesús esos días. Pero ahora retomamos nuevamente nuestro estudio del libro de Corintios. Y estando en el libro de Corintios vemos un tema interesante en el capítulo 9. Voy a retomar de pronto algunas cosas del capítulo anterior para poder proseguir con esta disertación de la palabra. En 1 Corintios 8:1 recuerda usted que Pablo estuvo tratando uno de 6 temas que trata en el libro. Y quiero que vaya usted conmigo al texto de 1 Corintios y encuentra que Pablo estaba hablando acerca del tema dice la palabra del Señor, ahora con respecto a la comida ofrecida a los ídolos. Ese fue el tercero de 6 temas que trató el apóstol. Y todo el capítulo 8 trata acerca de ese tema. Los cristianos en Corintios estaban comprometidos en debates sobre si era bueno comer carne sacrificada a los ídolos o si no se debía hacer. Pablo trató ese asunto y debatió con ellos, pero estableció un principio. Y usted encuentra ese principio en el capítulo 8, versículo 13. Dice el Señor, las palabras de Pablo, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo nunca haría nada que hiciera tropezar a su hermano en Cristo, ¿cierto? Estaba dispuesto a limitar su libertad cristiana por amor a su hermano. ¿Cuántas veces tú y yo limitamos esa libertad que tenemos por amor a nuestro hermano? De pronto usted dirá, no sé, de pronto sí lo hago y ahí como que pocón, o más o menos, o de pronto ni sé. Entonces parece que el capítulo 9 fuera otro tema totalmente diferente. Pero sabes, el capítulo 9 no es otro tema diferente. El capítulo 9 es la aplicación del principio que Pablo dio, de manera vivencial, de manera palpable, de manera clara. Y entonces Pablo establece en el capítulo 8 un principio y en el capítulo 9 nos muestra la aplicación de ese principio. Renuncia a sus derechos por el bien del Evangelio. ¿Cuántas veces usted ha visto películas o series donde hay un héroe y ese héroe se sacrifica por todos los demás? ¿Cierto que lo ha visto? Y se le sale la lágrima. ¡Qué bueno! ¿Cuántas veces usted ha hecho ese tipo de sacrificios? Que yo no sé. Entonces, hoy aprenderemos en este mensaje, ¿debo renunciar a mis derechos por el bien del Evangelio? Pablo nos lo va a explicar. Hace mucho tiempo, hubo un mono y salió hasta en el periódico. Le llamaban el mono travieso. Ese mono se escapó de un zoológico, de una casa, no sé, y cogió un vecindario y se lo perrateó. Se cogía la ropa, se comía la comida, la ropa que tú colgabas en el patio la llevaba 4 cuadras más allá o la encontrabas en la calle. Y la gente se cansó y se aburrió del mono travieso. El mono estaba haciendo de las suyas en la comunidad y ya la gente no lo aguantaba más. Entonces dijeron, bueno, a alguien se le ocurrió, vamos a atrapar a este mono.
yo tengo un frasco grande, de fondo grande, pero un cuello pequeño. Ese frasco me va a servir. Voy a echarle una comida a ese mono, hay unas frutas, y se lo vamos a dejar en algún sitio que él lo vea. Él, por curiosidad, irá a comer. Y efectivamente así fue. El mono llegó, revisó el frasco por todos lados, metió la mano y agarró la comida y quedó enchazado ahí, no soltaba y lo cogieron. ¿Sabes qué pasa con el mono travieso? A veces nosotros nos comportamos como ese mono travieso, porque no queremos soltar nuestros derechos, porque decimos que nuestros derechos es nuestro bastión y que nadie nos los puede quitar. Tenemos derechos, ahí están los derechos del niño, los derechos del hombre, ¿cierto? Derecho a un nombre, derecho a una familia, derecho a, mejor dicho, cantidad de cosas. Pero no queremos soltarlos. No queremos dejar estas cosas. Entonces, ¿sabes qué pasó? Me encontré algo también que ilustra un poco a dónde voy. Encontré una historia de un pastor que trata este tema. Él decía que una vez una pareja de recién llegados a su iglesia, eran jubilados, lo citaron. Querían hablar con el pastor de manera inmediata, urgente. ¿Y saben por qué? Porque un miembro de la congregación, los miembros de la congregación los habían recibido bien, les había gustado cómo los habían recibido, tanto les había gustado cómo los habían recibido que esos miembros de la comunidad se lo llevaron a la casa de uno de ellos a comer. Y entonces le dijeron, fíjese pastor, ese miembro de su comunidad nos llevó a su casa y en su casa nos dio la comida, una carne muy deliciosa y nos ofreció vino. Y abrieron una botella ahí de vino. Y entonces el pastor le dijo, bueno, yo reconozco lo que la Escritura enseña y dice que beber vino no es malo, que lo malo está en embriagarse, dice la Escritura. ¿Sabes qué hicieron estas personas que llegaron a la congregación? Hasta el sol de hoy no volvieron más. Entonces el pastor se fue a donde el miembro que los había invitado y que había ofrecido vino. Oiga, ¿qué pasó? Y él le dijo, bueno, pastor, lo que pasó fue que yo les ofrecí vino porque la palabra enseña que beber vino no es nada malo. Y servimos una copa para tomar. Entonces yo hice uso de mi libertad cristiana y creo que no tengo ningún problema, el problema es de ellos. Y entonces Pablo, así como vemos que estuvo tratando el de comer carne sacrificada a los ídolos y no comerla, nos va a explicar eso y nos va a explicar también el beber vino o no beberlo. No todos los cristianos están de acuerdo en que se puede beber vino. Y de hecho, el beber vino, algunos cristianos no lo consideran. Algunos cristianos pueden tener el derecho de beberlo, pero no siempre es correcto hacerlo. El principio que nos guía en estos asuntos es que debemos renunciar a nuestros derechos por el bien del Evangelio. Y Pablo trató ese problema similar para animar a los corintios a renunciar a sus derechos por el bien del Evangelio. Entonces, en nuestra lección de hoy aprendemos que debemos abandonar nuestros derechos por el bien del Evangelio. Pablo usó dos temas interesantes y uno fue el de los derechos que él tenía como apóstol.
Entonces, en esos 6 principios que Pablo utiliza en este tema, hay uno que se cumplió solamente en ese tiempo y no se cumple más. Y hay otros que sí se cumplen hoy. Entonces vamos a ver, quiero que vaya a su Biblia porque vamos a interactuar bastante con la Escritura. Quiero que vaya a su Biblia y vaya al capítulo de 1 de Corintios capítulo 9 y vamos a ir versículo a versículo analizando qué Pablo estaba diciendo. Entonces Pablo dice que tiene 6 derechos a recibir apoyo material. Tiene 6 derechos como cristiano a recibir apoyo material. Y el primero, y la primera razón que él utiliza es que él es un apóstol. Esa razón se aplica solamente a Pablo y a los apóstoles, pero no se aplica hoy. Hoy algunos se autoproclaman apóstoles. Pero vamos a ver por qué Pablo decía eso. Versículo 1, dice Pablo, no soy libre. Comienza esto con una pregunta. ¿Quiénes se creían libres en ese tiempo a quienes se estaba dirigiendo Pablo? Retomemos prédicas anteriores. ¿Sí se acuerda usted cómo se creían los corintios? Se las sabían todas, tenían libertades, incluso hicieron algunas libertades de esas en sus cuestiones sexuales. Y se creían más libres y tenían partidos, entre ellos unos de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas o Pedro. Entonces Pablo les dice, yo también soy libre para hacer lo que quiero. Pablo dijo que él también era libre y pasó a enumerar los derechos en los cuales era libre. Y mira lo que pregunta en el versículo 1, ¿no soy apóstol? Algunas personas en Corintios no creían que Pablo fuera un apóstol. Y entonces él les dio 2 verificaciones rapiditas con 2 preguntas. ¿No ha visto a Jesucristo? Y entonces los mismos corintios eran evidencia de que Pablo era apóstol. Le hace otra pregunta, ¿no eres tú mi obra en el Señor? El poder transformador del evangelio que había llegado a Pablo cuando iba de camino a Damasco, si se acuerda, que lo había tumbado y que había transformado su cosmovisión en ese tiempo y lo volvió a Cristo. Antes era perseguidor de la iglesia, encarcelador y que acabaran con los cristianos, lo volvió a ser un proclamador del evangelio y expansor del evangelio a todo el mundo conocido en ese tiempo. ¿Y eso quién lo hizo? El Señor en Pablo. Entonces le dijo en el versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y entonces les da una prueba irrefutable, ellos mismos. Pablo fue apóstol con todos los derechos que tiene un apóstol. Y mira lo que sigue diciendo en el versículo 3. Vaya a su Biblia. Esta es mi defensa para aquellos que me examinan. Y después hace 3 preguntitas. ¿No tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos el derecho de llevar una esposa creyente, al igual que los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo Bernabé y yo no tenemos derecho a abastecernos de trabajar para vivir? Y entonces el punto de Pablo ahí fue que él tenía derecho a recibir apoyo material porque era un apóstol. Porque hoy entonces los autoproclamados apóstoles no se cumplen hoy. Porque ellos no vieron a Cristo. Literalmente, y no fueron encomendados por Él, en persona. ¿En quiénes se cumplió eso? Solamente
los 12 apóstoles y en Pablo, el abortivo. O sea que en los que están hoy diciendo esto, hermano, cuidado, charlatán a la vista, no es de Cristo. Y entonces Pablo en sus argumentos, que le dije eran 6, vemos el primero y no se cumple hoy en día, solo se cumple en Pablo. Vamos a ver el siguiente, y él dice en el versículo 7, era lo habitual. Pablo tenía derecho a recibir apoyo material porque era lo habitual. Pablo dio 3 ilustraciones para mostrarnos esto. Y mira lo que dice el versículo 7. Hace 3 preguntas. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Todos estos eran trabajadores, ¿verdad? El soldado, el labrador y el pastor. Todos en su labor recibían un beneficio de lo que estaban haciendo. Ellos obtuvieron algo a cambio de su trabajo. Era lo habitual. Y entonces era correcto y esperado para el soldado recibir un sueldo. El granjero y el pastor también. Entonces, ¿por qué esto no debería cumplirse en Pablo si eso era lo habitual? Y entonces Pablo sigue diciendo, era la ley de Dios, versículos 8 y 9. Pablo pregunta en el versículo 8, ¿digo esto como hombre o no dice esto también la ley? Pablo cita Deuteronomio 25:4. Y allá dice, en el versículo 9, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y usted dice, ¿y eso qué es? No pondrás bozal al buey que trilla. En aquel tiempo, para poder entender esto, había una manera de partir el grano. Habían 2 maneras. Una, que cogían una estaca de madera y tenían un piso de trilla, redondel, colocaban 2 bueyes y un tablón bien fuerte y regaban el grano alrededor. Los bueyes iban caminando, el tablón, por lo general utilizaban un tablón pesado o montaban a alguien sobre el tablón para que fuera partiendo el grano. Y los bueyes no tenían no les amarraban el hocico. Permitían que ellos, mientras iban haciendo su labor, fueran comiendo. Ellos podían comer de eso porque así lo había establecido ¿quién? La ley. Había otra manera. Cogían también un piso de trilla, colocaban el grano y si no tenías el tablón, tomabas a los bueyes y los hacías caminar sobre los granos y se fueran partiendo. Y los bueyes tenían la libertad de comer. Ellos podían comer mientras realizaban una labor. La ley de Dios permitió que los animales comieran mientras trabajaban. Y entonces Pablo hace 2 preguntas. La primera pregunta dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Usted qué dice? Claro que sí. ¿Por qué? Porque le permitían ¿qué? Comer. Y entonces, pero Dios está más preocupado entonces por las personas, ¿verdad? Entonces preguntó en el versículo 10, ¿o lo dice enteramente por nosotros? ¿Usted qué dice? Claro que sí. Claro que sí, porque por nosotros fue escrito. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por nosotros se escribió porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Entonces, en otras palabras, el agricultor y la trilladora o el buey trabajan para recibir un apoyo material. Trabajan para recibir un apoyo material por su labor. Entonces Pablo hizo la pregunta en el versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual,
¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? ¿Usted qué dice? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segásemos de vosotros lo material? Claro que sí. Entonces, ¿por qué? Porque la ley de Dios así lo decía. Pero algunos dicen, no, ¿por qué? Si ya Cristo vino y la ley fue abolida. Y todas esas cosas fueron abolidas. Pero la ley de Dios dispuso que el trabajador fuera pagado por su labor. De manera similar, Pablo argumentó que tenía derecho, como apóstol, por su labor, recibir ¿qué? Un beneficio material, un salario. Y entonces, ¿sabes también otro argumento que utilizó Pablo? El tercero, versículo 12, quiero que vaya a la Biblia, y dice que lo hizo para otros. En lugar, Pablo tenía el derecho de recibir apoyo material porque estaba hecho para otros. Los corintios apoyaron a otros ministerios o a otros ministros en ese tiempo. A Apolos y a Pedro, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 3, versículo 22. Como el pastor fundador de la iglesia de Corintio, Pablo, seguramente tuvo un reclamo para ellos aún mayor sobre su apoyo. Entonces él pregunta en el versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué dice eso? Porque él era el pastor fundador de esa obra. Dice, pero ¿cómo así? El Antiguo Testamento dice que tienen que darle, pero eso está abolido por Cristo, entonces ya eso lo abolió Cristo y no hay que darle nada. Entonces vamos a ir al Antiguo Testamento. Pablo nos lleva al Antiguo Testamento para que nosotros entendamos un poco. Versículo 13. Se hizo en el Antiguo Testamento. Pablo tenía el derecho a recibir un apoyo material porque lo decía la ley y se hizo en el Antiguo Testamento. Pero usted dice, pero estamos en el Nuevo. Ya eso no es necesario. Pregunta de Pablo, versículo 13, para usted y para mí. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Antiguo Testamento, ¿verdad? Recuérdeme usted, en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los que recibían eso? Los levitas. Una tribu de las 12 de Israel que no recibió herencia de tierra y que se iban a dedicar al sacerdocio y que iba a recibir de la ofrenda que se daba hacia Dios beneficio para su sustento de su pueblo, de las viudas y de los huérfanos. ¿Y dónde lo echaban? En el alfolí. ¿Y cuál era el alfolí? Era un granero inmenso, no ese canastico que usted ve ahí. Era un granero inmenso donde se llevaban las primicias, las cosechas y todas estas cosas. Entonces los sacerdotes recibían apoyo de los cultivos animales y de lo que traían las personas para la adoración a Dios. Una porción de la ofrenda se daba a ellos para su mantenimiento, al sacerdote, y esto lo hacía el pueblo judío porque estaba acostumbrado que sus ministros fueran apoyados por los regalos materiales que ellos hacían para glorificar al Señor, por lo que el Señor le había dado. Y usted dice, pero eso es en el Antiguo Testamento, eso fue allá en la ley, ya vino Cristo y abolió todo eso. Déjame decirte que estás equivocado. Mira lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto, a ese beneficio que Pablo tenía. Jesús lo ordenó. Capítulo 9, versículo 14. Pablo, en caso de que la gente quisiera disputar o hablar de eso,
de que eso fue allá en el Antiguo Testamento y ya eso no, de brindar apoyo material a los ministros, lo dice claro en el versículo 14. Así también ordenó el Señor. ¿Estás en la Biblia, hermano? Amén. Dice la palabra del Señor, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, ¿qué dice ahí? Que vivan del Evangelio. Y uno se queda, wow, pero si eso está abolido. No, mira lo que dice ahí. Así que también lo ordenó el Señor, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Se acuerda usted cuando Jesús mandó a los 70 a una misión evangelística? ¿Qué les dijo? Te recuerdo la mente, hermano, Lucas 10:7 y Mateo 10:10. El Señor dijo así: el trabajador merece su salario. Entonces Pablo dio 6 razones por las cuales él tenía el derecho de recibir un apoyo de la iglesia de Corintios. 6. ¿Cuáles fueron? Que era un apóstol, que era una costumbre, que lo había dicho la ley, que lo había ordenado Cristo, que se hacía para otros y que se hacía en el Antiguo Testamento y lo había ordenado Cristo Jesús. 6 razones por las cuales él tenía el derecho de recibir un beneficio. Pero ahora viene la segunda parte. Versículos del 15 al 18, del 12:15 al 18. Pablo ha argumentado vigorosamente que él tenía todo el pleno derecho de recibir. Tenía un derecho, ¿cierto? Hay una cuestión negativa de Pablo cuando dice no voy a recibir apoyo material. Y él nos las va a explicar. Entonces ya vimos que Pablo argumentó que sí tenía el derecho. ¿Tenía el derecho de Pablo de recibirlo? Sí, ¿verdad? Todo el derecho lo tenía. Entonces Pablo dio 2 razones para negarse a recibir ese derecho. Para decir no voy para allá, no voy con eso. 2 razones. Una razón negativa y una razón positiva. La razón negativa, versículo 12, vaya conmigo a la escritura. Pablo se niega a recibir apoyo material porque no quería que nada obstaculizara el Evangelio. Nada se interpusiera en la predicación del Evangelio. Versículo 12 dice, pero no hemos usado de este derecho. ¿Cuál derecho? A recibir. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo no quería que nada fuera obstáculo para las personas al escuchar el Evangelio de Cristo. Y entonces uno dice, pero ¿cómo así? Y te voy a explicar un poquito más. Resulta que en el tiempo greco-romano los filósofos, y lo voy a traer a un ejemplo más práctico como el de hoy. Usted escucha, apóstol internacional a las naciones, viernes de sanidades y milagros, trae tu ofrenda, aporte 50,000, cupo reservado 30. Y usted dice, oye, ¿cómo así? ¿Sí? Los filósofos en ese tiempo tenían buena retórica, hablaban bien, entonces iban de ciudad en ciudad y ellos tenían un derecho que utilizaban, y su derecho lo utilizaban teniendo un benefactor rico que les pagara y les patrocinara sus elocuencias, siendo mendigos, trabajando por ellos mismos o pidiendo apoyo. Y lo hacían
de ciudad en ciudad. Y llegó la ciudad de hierro aquí con el apóstol tal y tiró su cuestión, recogió su carpa y se fue para el otro pueblo. Y entonces estaban pensando en la billetera, en su plata. Entonces, los que eran elocuentes tenían bastante dinero. Y eso no pasa hoy. Eso pasa hoy, ¿verdad? Pasa hoy. Hasta usted escucha locuras como que te venden agua embotellada, bendecida por el apóstol. Y otras barbaridades. Entonces Pablo no quería que lo tildaran como un charlatán de esos. Pablo no quería que los cristianos locales de Corintio lo vieran como un hablador. No quería que eso fuera un obstáculo para la predicación del evangelio. Por esa razón se negó a recibir apoyo material. Por esa razón se negó a recibir apoyo material para llevar el evangelio de manera gratuita. Ahora hay una razón positiva. Versículo 15 al 18. Pablo se niega a recibir apoyo material porque se vio obligado a predicar el evangelio de manera gratuita. Versículo 14 y 18. Versículo 16 dice, porque me es impuesta necesidad. Pablo no decidió que, soy fariseo, de fariseos, y ahora estoy bien, estoy buscando a los cristianos y tal, corriendo para aquí, para allá. No, voy a quitarme de eso, me voy a hacer cristiano para llevar el evangelio de ciudad en ciudad y de viaje en viaje y tener todas las cosas y las comodidades que se pueden tener, guardaespaldas, una mansión y qué otras cosas más. No, Pablo no. Pablo en Damasco, cuando llegó Cristo a su vida y lo tumbó, se encontró con Jesús resucitado cara a cara. Recibió una comisión para ir por el mundo a predicar el evangelio de manera gratuita. Pablo pasó por dificultades increíbles. Estos filósofos y estas personas buscaban ganar, ¿qué? Como decía mi abuela, el te vi llegar. Y aquí vemos a Pablo que no estaba pensando en eso, sino que mira la retribución que Pablo llevó, y voy a leérsela y vamos a hacerlo más claros y enfáticos en lo que recibió Pablo. Segunda de Corintios 11, 22, 27. Pablo, antes de ser creyente, ¿qué tenía? Prestigio, buena posición y muchas cosas. Mira lo que dice la Escritura en Segunda de Corintios 11, 22, 27. Soy un siervo de Cristo con mucho más trabajo, mucho más encarcelamiento, con innumerables golpizas y a menudo cerca de la muerte. 5 veces recibí a manos de los judíos los 40 latigazos menos 1. 3 veces fui golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué una noche y un día estaba a la deriva en el mar, en viajes frecuentes, en peligro de los ríos, peligro de ladrones, peligro de mi propia gente, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro de los falsos hermanos, en trabajos, penurias, durante muchas noches sin dormir, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y con exposición. ¿Cuáles fueron entonces las recompensas que Pablo recibió? Todas esas por el bien del evangelio. Versículo 18 dice, porque predicando el evangelio presento gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pablo se nega a recibir apoyo material de los corintios a pesar de que tenía el derecho de recibirlo para predicar el evangelio de manera gratuita.
y de que no fuera un estorbo al Evangelio. ¿Cuántas veces usted y yo hemos predicado el Evangelio negando nuestros derechos por el bien del Evangelio? Pero la política de Pablo no era solamente de no recibir apoyo material. De hecho, él sí lo recibió de otras iglesias. Voy a poner unos ejemplos que encontramos aquí. Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 de la primera de Tesalonicenses. Mira lo que dice Pablo ahí: porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y siguió cuando estaba predicando el Evangelio a los tesalonicenses, estando allá. Capítulo 3, versículo 8 de segunda de Tesalonicenses. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Ahora mira lo que pasa después de que Pablo dejó Tesalónica. Segunda de Corintios 11, versículos 8 y 9. Recibió apoyo material de ellos, pero mientras él estaba con ellos no recibió apoyo material. Rechazó el recibir apoyo material de ellos. Versículos 8 y 9 dice: he despojado a otras iglesias, le está diciendo a los corintios, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Cuando estuve entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui una carga. Lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. En todos me guardé y me guardaré de ser gravoso. Era una política de Pablo. Llegaba a un sitio a predicar el Evangelio y no recibían, se negaba a recibir beneficio de ellos, porque otros hermanos en otras congregaciones lo apoyaban. Es algo así como un misionero moderno. Entonces, ¿cómo aplicamos esta verdad de negar nuestros derechos por el bien del Evangelio? ¿Cómo aplicamos esta verdad que Pablo ilustró en el capítulo 8 estableciendo un principio y nos mostró con su vida en el capítulo 9? Y él dice que no debemos de hacer nada que haga daño a nuestro hermano en Cristo. De pronto usted está hoy aquí y de pronto ha hecho cosas que han hecho daño a nuestros hermanos en Cristo y está pensando que por sus derechos tengo que hacerlo. Pero la Escritura te está diciendo: hey, así no. Tienes que amarlos y tienes que renunciar a tus derechos por el bien del Evangelio. Que Dios nos ayude, porque es difícil. Que Dios nos ayude a renunciar a nuestros derechos por el bien del Evangelio, porque amamos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, dice la Escritura. Bendito Padre eterno y Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra.